En el paseo por la historia a través de sus curiosidades, hoy episodio 12, los aranceles históricos de Estados Unidos. Adelante, intro. Bienvenido a la tercera temporada de Historia en Blanco y Negro, un podcast de Sonia Martínez para pasear por la historia a través de sus curiosidades, de lo menos conocido y más atractivo de nuestro pasado. Si estás preparado, despegamos. De nuevo, esta semana tenemos que hablar de un tema de actualidad con mucha historia. Y es que tenemos sobre la mesa los aranceles de Estados Unidos, una herramienta tanto económica como política. Así que vamos, que hacemos un repaso por los aranceles históricos de Estados Unidos. El tema de los aranceles no es un tema nuevo para Estados Unidos. La gran potencia americana los ha utilizado como una herramienta clave para proteger su economía y también para recaudar ingresos e incluso moldear relaciones internacionales. A lo largo de su historia, estas tarifas no solo han desempeñado un papel económico, sino que también han sido armas políticas, generando intensos debates y en ocasiones también conflictos. Vamos a repasar los aranceles históricos de Estados Unidos más destacados, enfatizando su impacto político. Como siempre te digo, nada está inventado, no descubrimos nada nuevo y Trump tampoco, no es original. ¿Disruptivo? Sí, eso te lo compro. Vamos a hacer este repaso por los más importantes. Nos vamos entonces al siglo XVIII. Porque nace el arancel de 1789 y lo hace por la necesidad de establecer una economía independiente, así como para recaudar fondos para financiar sus operaciones. Estaba diseñado principalmente para recaudar ingresos, pero también para proteger a los fabricantes nacionales de la competencia extranjera, especialmente de Gran Bretaña. Alexander Hamilton, entonces secretario del Tesoro, defendió los aranceles como un mecanismo para fortalecer la industria nacional y así fomentar el crecimiento económico interno. Su visión contrastaba con la de los agrarios del sur, quienes defendían, o mejor, dependían de las exportaciones oponiéndose a esas tarifas altas que encarecían los bienes importados. Y este conflicto sentó las bases de una lucha política que persistiría durante décadas. Más tarde, ya a principios del siglo XIX, los aranceles se convirtieron en el pilar del sistema americano de Henry Clay. Un plan económico que promovía el desarrollo de la infraestructura nacional y la industria manufacturera. El arancel de 1816, por ejemplo, fue el primero de carácter claramente proteccionista, diseñado para ayudar a las fábricas estadounidenses tras el fin de las guerras napoleónicas y la invasión de productos europeos baratos. Sin embargo, el proteccionismo pronto generó tensiones entre las regiones. Los estados del sur, que dependían de la agricultura y también de los mercados extranjeros para sus exportaciones, se sentían perjudicados por las tarifas elevadas. Estas tensiones alcanzaron un punto crítico con el arancel de abominaciones de 1828, que imponía tarifas extremadamente altas. Esto desencadenó, lógicamente, en la crisis de anulación. Carolina del Sur, liderada entonces por John Calhoun, intentó anular el arancel, argumentando que violaba sus derechos. La crisis se resolvió con un compromiso en 1833, pero quedaron al descubierto las profundas divisiones entre el norte industrial y el sur agrícola. La guerra civil marcó entonces un punto de inflexión en la política arancelaria y durante este conflicto el gobierno federal impuso aranceles más altos para financiar el esfuerzo bélico y también para proteger a las industrias del norte. Una vez acabada la guerra, pues los aranceles elevados se mantuvieron. ¿Y esto qué hacía? Pues beneficiar a las empresas manufactureras en un periodo de rápida industrialización.
El Partido Republicano, entonces, que dominaba la política nacional en esa época, pues se convierte en el principal defensor del proteccionismo. Defendía que los trabajadores estadounidenses, defendía a los trabajadores estadounidenses de la competencia extranjera. Además, fomentaba el crecimiento económico y ayudaba a financiar proyectos públicos sin depender de impuestos directos. Sin embargo, como sucede con todo y en todos sitios, no todos compartían esta visión. Los agricultores del Medio Oeste y los demócratas del sur consideraban que los aranceles beneficiaban desproporcionadamente a las industrias del norte, mientras que aumentaba el costo de los bienes para el resto del país. Este desacuerdo, lógicamente, alimentó divisiones políticas que continuaron también durante décadas. El impacto político de los aranceles se hizo evidente una vez más durante la Gran Depresión, y es que en 1930 el arancel Smoot-Hawley, uno de los más altos en la historia de Estados Unidos, se promulgó con la intención de proteger a los agricultores y las industrias nacionales de la competencia extranjera. Aunque era un arancel que contaba con el apoyo bipartidista, sus consecuencias fueron desastrosas. Y es que numerosos países respondieron con represalias arancelarias, lo que exacerbó la contracción del comercio internacional y profundizó la depresión económica. La medida, pues también dañó a la reputación política de sus promotores y reforzó el debate sobre los riesgos del proteccionismo extremo. Llegamos entonces así al comercio, a esa era del libre comercio y de los tratados internacionales. ¿Y esto cuándo sucede? Pues finalizada la Segunda Guerra Mundial, la política comercial de Estados Unidos cambia drásticamente. Y en lugar de depender de aranceles elevados, el país se esfuerza por promover el libre comercio a través de acuerdos internacionales como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, precursor de la Organización Mundial del Comercio. La reducción de aranceles y la creación de zonas de libre comercio, como es el Tratado del Libre Comercio de América del Norte en 1994, esto ya empieza a ser cercano, nos pilla más de cerca, marcaron un cambio hacia una economía globalizada. Sin embargo, estas políticas tampoco estuvieron exentas de controversia, lógicamente. No faltaron voces en argumentar que el libre comercio perjudicaba a los trabajadores estadounidenses, especialmente en las industrias manufactureras, al permitir que las empresas trasladaran la producción al extranjero. Tras este repaso por los aranceles históricos de Estados Unidos, hoy, en el siglo XXI, asistimos a ese regreso del proteccionismo, porque en las últimas décadas los aranceles han vuelto al centro del debate político. Durante la primera administración de Donald Trump se adoptó una postura abiertamente proteccionista, con la implementación de aranceles sobre el acero, el aluminio y también los productos chinos. El pretexto era proteger la seguridad nacional y corregir los desequilibrios comerciales. Estas medidas generaron tensiones con socios comerciales como pudo ser China, la Unión Europea y también Canadá, por supuesto. Las represalias afectaron a sectores claves de la economía estadounidense, como fue la agricultura. Y es que a lo largo de la historia de Estados Unidos, los aranceles han sido mucho más que simples herramientas económicas. Han servido como instrumentos de política exterior, catalizadores de conflictos internos y también símbolos de prioridades cambiantes en el país. Desde los debates sobre este proteccionismo en el siglo XIX hasta las guerras comerciales del siglo XXI, los aranceles son un reflejo de las tensiones entre el nacionalismo económico y la globalización,
entre la protección de los intereses internos y el compromiso con un orden internacional abierto. Como demuestra su historia, los aranceles no solo afectan a la economía, sino también moldean la política, dividen a las regiones y dejan una huella duradera en el tejido social de la nación. Y hasta aquí los aranceles históricos de Estados Unidos. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.